en defensa del diseño inteligente. Continuación, la teoría del diseño inteligente, por otro lado, al aproximarse a los organismos como sistemas diseñados, está menos inclinada a descartar ADN aparentemente inútil como basura. En cambio, anima a los biólogos a investigar si sistemas que al principio aparecen sin función podrían de hecho tener una función. Y tal como está sucediendo ahora, ADN basura aparentemente inútil se ha encontrado cada vez más que sirve para funciones biológicas útiles. Por ejemplo, James Shapiro y Richard Steinberg han provisto recientemente una apreciación global de las funciones del ADN repetitivo, un típico clásico de ADN basura. Similarmente, Roy Fritten ha delineado recientemente las funciones de elementos genéticos móviles, otra clase de secuencias de las que se pensó por mucho tiempo que eran simplemente basura parasítica. Tales no correspondencias entre la teoría evolutiva y los hechos de la biología son significativas para el entendimiento público de la biología. Incluso sin conocimiento biológico especializado, es posible para la persona común ver que la teoría evolutiva, como enseña en los textos de bachillerato y universidad, necesita desesperadamente un tratamiento más completo y una discusión más adecuada de sus alternativas. En este momento, los libros básicos de biología, de los cuales ya la mayoría de personas en el mundo anglosajón parlante recibe su primera exposición seria a la teoría evolutiva, explican el origen de las formas biológicas en términos de los mecanismos neodarwinianos de la selección natural y errores genéticos aleatorios de este. Sin embargo, este mecanismo es visto ahora como cada vez más inadecuado para explicar la diversidad de formas biológicas y no solamente por teóricos del diseño. Por ejemplo, Liane Margulis, una bióloga miembro de la Academia Nacional de Ciencias, critica la teoría darwiniana de la siguiente manera: como un dulce que temporalmente satisface nuestro apetito, pero nos priva de comidas más nutritivas, el neodarwinismo sacia la curiosidad intelectual con abstracciones carentes de detalles reales, bien sea metabólico, bioquímico, ecológico o de historia natural. Robert Loughlin, un premio Nobel de Física preocupado con las propiedades de la materia que hacen la vida posible, ofrece aún una crítica más fuerte. Una clave del pensamiento ideológico es la explicación que no tienen implicaciones y que no puede ser verificada. Yo llamo a tales caminos lógicos cerrados, antiteorías, porque tienen exactamente el efecto opuesto de las teorías reales. Detienen el pensamiento en vez de estimularlo. La evolución natural, por ejemplo, la cual Charles Darwin concibió originalmente como una gran teoría, ha venido últimamente a funcionar más como una antiteoría llamada para cubrir los resultados experimentales embarazosos y legitimar descubrimientos que en su mejor estado son cuestionables y en su peor estado ni siquiera equivocados.
Su proteína desafía las leyes de la acción de masas. La evolución lo hizo. Su desorden complejo de reacciones bioquímicas se convirtió en un pollo. La evolución. El cerebro trabaja bajo principios lógicos que ningún computador puede igualar. La causa es la evolución. Notemos que ni Margulis ni Loughlin defienden el diseño inteligente. Esta crítica llega al centro mismo de la teoría evolutiva contemporánea y son directamente pertinentes a cómo debe señalarse la evolución. De acuerdo a Simon Conway Morris, cuando se discute la evolución orgánica, el único punto de acuerdo parece ser: esta sucedió. Así hay poco consenso, lo que a primera vista puede parecer bastante extraño. Extraño, de hecho, ahora mismo, textos básicos de biología reflejan un acuerdo de consenso, dando la ilusión de que hay unanimidad entre biólogos acerca de cómo ocurrió la evolución, cuando en realidad no hay tal unanimidad. Este acuerdo de consenso necesita ser roto con alternativas científicas a la teoría evolutiva convencional recibidas en el círculo de la biología. Una de esas alternativas es el diseño inteligente. Materialismo metodológico. No obstante, los críticos del diseño inteligente sostienen que no es una teoría científica. Lo hacen no confrontando la evidencia lógica por medio de la cual los teóricos del diseño inteligente defienden sus conclusiones, sino que lo hacen mediante un prejuicio de definición. Esencialmente se comprometen en ir y venir conceptual. Esencialmente se comprometen en un ir y venir conceptual, cuidadosamente definiendo ciencia para que la teoría evolutiva contemporánea caiga dentro de la ciencia y el diseño inteligente caiga fuera. El mecanismo mediante el cual mantienen al diseño inteligente a la orilla es un principio normativo para la ciencia, conocido como naturalismo metodológico o materialismo metodológico. El rechazo del diseño inteligente a este principio dice mostrar que el diseño inteligente está comprometido con una forma de sobrenaturalismo. Se supone que esto a su vez hace al diseño inteligente una forma de creencia religiosa. Barbara Forrest y Eugene Scott hacen al materialismo metodológico la pieza central de su crítica contra el diseño inteligente. La impresión que dan es que mientras la teoría evolutiva contemporánea está involucrada en el trabajo duro de la ciencia real, el diseño inteligente apela a lo sobrenatural y así se rinde y olvida la ciencia. Sustituye las explicaciones naturales por la magia, pero ¿qué son las explicaciones naturales? De hecho, que constituye la naturaleza sigue siendo una pregunta abierta. Si uno revisa la literatura del diseño inteligente, uno encuentra que al principio hubo más bien pocas referencias a lo sobrenatural, pero para el 2000, especialmente con la conferencia La Naturaleza de la Naturaleza, organizada por el Centro Baylor de Michael Polanyi,
Bea Dembski y Gordon. Las referencias a lo sobrenatural desaparecieron en gran medida. La razón para eso es que el mismo término sobrenatural precisamente concede el punto en disputa, a saber, cómo es la naturaleza y cuáles son los poderes causales mediante los cuales la naturaleza opera. Los críticos del diseño inteligente que sostienen el materialismo metodológico dicen que la naturaleza opera solo mediante causas naturales y es explicada científicamente a través de explicaciones naturales. Pero, ¿qué significan mediante naturaleza? Eugene Scott, 1998, director del Grupo Vigilante de la Evolución, el Natural Center for Science Education, NCSE, explica cómo el materialismo metodológico construye la naturaleza. La mayoría de los científicos hoy requieren que la ciencia sea llevada adelante de acuerdo a la regla del materialismo metodológico. Para explicar el mundo natural científicamente, los científicos deben restringirse ellos mismos solamente a causas materiales, a la materia, energía y sus interacciones. Hay una razón práctica para esta restricción. Funciona. Al continuar buscando explicaciones naturales de cómo funciona el mundo, hemos sido capaces de encontrarlas. Si se permiten explicaciones sobrenaturales, ellas desanimarán o al menos retrasarán el descubrimiento de explicaciones naturales y entenderemos menos acerca del universo. Así, para Scott, la naturaleza es materia, energía y su interacción. De acuerdo con esto, por explicaciones naturales, Scott quiere decir explicaciones que solo acuden a tales causas materiales. Sin embargo, ese es precisamente el punto en cuestión, a saber, si la naturaleza opera exclusivamente mediante tales causas. Si la naturaleza contiene un juego más rico de causas que las causas meramente materiales, entonces el diseño inteligente es una posibilidad viva y el materialismo metodológico leerá mal la realidad física. Notemos también que al contrastar las explicaciones naturales con las explicaciones sobrenaturales, se oscurece aún más este punto crucial. Las explicaciones sobrenaturales típicamente denotan explicaciones que involucran los milagros y no pueden ser entendidas científicamente. Pero explicaciones que acuden a las causas inteligentes no requieren ningún milagro y no dan ninguna evidencia de ser reducibles al trío de Scott de materia, energía y su interacción. De hecho, los teóricos del diseño defienden que esa causalidad inteligente es absolutamente natural, con tal de que la naturaleza sea propiamente entendida. La caracterización de Scott del materialismo metodológico encuentra dos dificultades. Primera, si como ella sugiere, el materialismo metodológico es meramente una hipótesis de trabajo que los científicos usan porque funciona, entonces los científicos son libres de desecharla cuando ellos juzgan que no está funcionando más. Teóricos del diseño defienden que para explicar adecuadamente la complejidad biológica, el materialismo metodológico falla y justamente necesita ser desechado. Segundo, y más significativamente, defiendo la ciencia como la búsqueda de explicaciones naturales. Scott presupone precisamente lo que debe demostrarse. Si por explicaciones naturales Scott simplemente significa
explicaciones que explican lo que está pasando en la naturaleza, no habría ningún problema y el diseño inteligente constituiría una explicación natural completamente adecuada a la complejidad biológica. Pero claramente eso no es lo que ella quiere decir, ya que tanta parte del debate acerca del estatus científico del diseño inteligente depende del papel del materialismo metodológico restringiendo la naturaleza de la naturaleza. Permitámonos examinar la naturaleza de la naturaleza más estrechamente. La naturaleza, como es concebida por Scott y la mayoría de los críticos de diseño inteligente, consiste de entidades materiales gobernadas por leyes de interacción fijas, a menudo llamadas leyes naturales. Estas leyes pueden ser determinísticas o no determinísticas, que es la razón por la que algunos científicos se refieren a la naturaleza como gobernada por azar y necesidad, como Jacques Monod, 1972. Obviamente, estas leyes de interacción dejan fuera cualquier forma de agencia inteligente, actuando en tiempo real dentro de la naturaleza. Ellas operan autónomamente y automáticamente, dadas ciertas entidades materiales con ciertas propiedades enérgicas en ciertas relaciones espaciotemporales. Estas entidades se comportarán de ciertas maneras prescritas. Una pregunta ineludible se levanta ahora. ¿Cómo sabemos que la naturaleza es de hecho un juego de entidades materiales gobernadas por leyes de interacción fijas? Equivalentemente, ¿cómo sabemos que todo lo que pasa en la naturaleza puede explicarse en términos de condiciones materiales antecedentes y causas materiales que actúan en ellas? Una vez la pregunta se propone de esta manera, se vuelve una pregunta abierta. ¿Comprende la naturaleza un juego de entidades materiales gobernadas por leyes de interacción fijas? De hecho, se vuelve una posibilidad viva que la naturaleza así concebida esté sumamente incompleta. No Free Lunch Dembski asume lo que está en juego como sigue. Al defender que las explicaciones naturalistas materialistas están incompletas, o equivalentemente que las causas naturales materiales no pueden responder por todos los rasgos del mundo natural, yo estoy poniendo las causas naturales en contradistinción a las causas inteligentes. La comunidad científica ha trazado esta distinción en su uso de estas categorías gemelas de causalidad. Así, en la cita anterior de Francisco Ayala, el más grande logro de Darwin fue mostrar que la organización dirigida de los seres vivos puede explicarse como el resultado de un proceso natural, selección natural, sin necesidad alguna de acudir a un creador u otro agente externo. Las causas naturales, como la comunidad científica la entiende, son causas que operan según leyes determinísticas y no determinísticas, y eso puede caracterizarse en términos de azar, necesidad o su combinación. Jacques Monod, azar y necesidad. Para estar seguro si uno es más liberal acerca de lo que quiere decir por causas naturales e incluye entre las causas naturales procesos télicos que no son reducibles a azar y necesidad, como los estoicos antiguos hicieron, dotando la naturaleza de teología inmanente, entonces mi afirmación de que las causas naturales están incompletas
se disuelve, pero así no es como entiende principalmente la comunidad científica las causas naturales. De acuerdo a esto, definir la ciencia en línea con el materialismo metodológico como la búsqueda de explicaciones naturales a fenómenos naturales es afirmar que tales explicaciones existen para todo fenómeno natural. Pero ¿cómo esta afirmación puede ser justificada? En lugar de justificarla, el materialismo metodológico razona en círculo. Para ver esto, consideremos la analogía siguiente del juego de ajedrez. En el ajedrez, inicialmente hay 32 piezas colocadas en un tablero de ajedrez de 8 por 8, como sigue: negras 8, blancas 8. Es más, el ajedrez opera mediante ciertas reglas fijas. Por ejemplo, los alfiles mueven diagonalmente, los peones solo avanzan hacia adelante y solo comen diagonalmente, etc. En esta analogía, las piezas de ajedrez en su configuración inicial corresponden a las entidades materiales que dentro del materialismo metodológico constituyen la naturaleza, y las reglas del ajedrez corresponden a las leyes de interacción que para el materialismo metodológico gobiernan la naturaleza. Dada la posición inicial de las piezas del ajedrez y las reglas del juego, podemos preguntar si la siguiente posición es posible. Ver en este presente cuadro. Resulta que no lo es. No hay ninguna manera de pasar de la primera posición a la segunda mediante las reglas del ajedrez. Así también, el diseño inteligente pretende mostrar que existen configuraciones de entidades materiales en la biología, por ejemplo, flagelo bacteriano, mecanismos de síntesis de proteína y los sistemas del órgano complejos, que no pueden explicarse adecuadamente en términos de condiciones materiales antecedentes junto con los procesos gobernados por ley, es decir, procesos evolutivos mecánicos que actúan en ellas. Aceptémoslo, el ajedrez constituye un ejemplo significante, mientras que los ejemplos biológicos que los teóricos del diseño inteligente investigan son mucho más complicados. Es más, mientras que el ajedrez opera según reglas matemáticas precisas, las leyes de interacción asociadas con las entidades materiales son probabilísticas. Así que los obstáculos para producir configuraciones biológicas complejas de entidades materiales no son imposibilidades lógicas, sino improbabilidades empíricas. Pero el punto de la analogía todavía se sostiene. Siempre que uno tenga una teoría sobre un proceso, como un estado se supone, mediante algún proceso se transforme en otro, es perfectamente legítimo preguntar si el proceso en cuestión es capaz de responder por el estado final en términos de estado inicial. Pero el punto de la analogía todavía se sostiene. Siempre que uno tenga una teoría sobre un proceso, como un estado se supone, mediante algún proceso se transforme en otro, es perfectamente legítimo preguntar si el proceso en cuestión es capaz de responder por el estado final en términos del estado inicial. Se desprende que la acusación de sobrenaturalismo contra el diseño inteligente no puede sostenerse. De hecho, para decir que rechazar el naturalismo trae consigo aceptar el sobrenaturalismo,
solo se tiene si la naturaleza es definida como un sistema cerrado de entidades materiales, gobernadas por leyes inquebrantables de interacción material. Pero esta definición de naturaleza es circular. La naturaleza es lo que la naturaleza es y no lo que nosotros definimos que es. Para ver esto, considere el enigma siguiente. ¿Cuántas patas tiene un perro si uno llama una cola pata? La respuesta correcta es 4. Llamar una cosa a otra cosa le hace algo diferente. Igualmente, definir la naturaleza como un sistema cerrado de entidades materiales que operan por leyes fijas de interacción no la hace así. La naturaleza es lo que la naturaleza es, y prescribir el materialismo metodológico como un principio normativo para la ciencia no hace nada para cambiar eso. Los teóricos del diseño inteligente defienden que el materialismo metodológico tuerce fundamentalmente nuestra comprensión de la naturaleza. Para evaluar la validez del diseño inteligente, la cuestión crucial no es si ellos tienen razón, pero si ellos podrían tener razón, dado que ellos podrían tener razón. El materialismo metodológico no puede ser tomado como un rasgo definitorio de la ciencia, mucho menos debe ser sostenido dogmáticamente. Para evaluar la validez del diseño inteligente, la cuestión crucial no es si ellos tienen razón, pero si ellos podrían tener razón. Dado que ellos podrían tener razón, el materialismo metodológico no puede ser tomado como un rasgo definitorio de la ciencia, mucho menos debe ser sostenido dogmáticamente. Hacer al materialismo metodológico un rasgo definitorio de la ciencia comete el pecado premoderno de forzar la naturaleza en categorías a priori en lugar de permitir la naturaleza hablar por sí misma. Recapitulando, el materialismo metodológico nos representa un dilema falso. O bien la ciencia debe ser limitada a explicaciones naturales, tomado un sentido muy tendencioso, o debe abrazar explicaciones sobrenaturales, significando magia. Pero hay una tercera posibilidad: ni materialismo ni magia, pero mente. Los teóricos del diseño inteligente no están deseosos de conceder la demanda materialista que una inteligencia diseñadora, la mente, interactuando con la materia, es sobrenatural. De hecho, investigaciones por teóricos del diseño inteligente están empezando a demostrar que esta interacción es absolutamente natural, que no puede entenderse apropiadamente la naturaleza aparte de la actividad de una inteligencia diseñadora. Schwartz y Beckley, 2002. La controversia que rodea al diseño inteligente. La controversia que rodea al diseño inteligente ocurre a muchos niveles, pero es finalmente una controversia científica dentro de la comunidad científica. Para estar seguro, hay aspectos educativos, políticos, religiosos y filosóficos a esta controversia, pero si no hubiera ninguna controversia científica aquí, estos otros aspectos nunca habrían empezado a despegar. Hay varias maneras de ver que esta es de verdad una controversia científica. Un indicador es que teóricos del diseño están publicando cada vez más en publicaciones especializadas de literatura científica, investigaciones que apoyan el diseño inteligente, sobre todo en la literatura biológica.
Vea Mayer 2004, B. Snook 2004 y Denton y colaboradores 2002. Un indicador relacionado es que su trabajo es sometido cada vez más a la crítica dentro de la corriente principal de la literatura científica. Vea Thornhill y Usseri 2000, Snyder 2000, Lenski y colaboradores 2003. Y el más significativo es que teóricos del diseño tienen un programa genuino de investigación científica que ellos están siguiendo ahora con vigor creciente. Vea Research Themes en Dembski 2002. Decir que el programa de investigación del diseño inteligente está en desigualdad con el teórico evolutivo convencional es una verdad de perogrullo. Menos obvio, quizás, es que esta controversia entre teorías en competencia es saludable para la ciencia, ya que convierte al diseño inteligente y a la teoría evolutiva en científicamente verificables. Desafortunadamente, como están las cosas ahora, dada la exclusión artificial del diseño inteligente de la discusión científica mediante el dispositivo del materialismo metodológico, la teoría evolutiva se ha vuelto inmune a la desconfirmación científica. En otros términos, se ha vuelto el científicamente inverificable. Echel Ben Jacob, un físico que se especializa en los sistemas complejos, está preocupado por el estado de esta situación. Él escribe: Darwin, un libre pensador que se atrevió a hacer conclusiones de largo alcance basado en las observaciones, se habría desanimado al ver la doctrina petrificante que su hijo cerebral le ha vuelto. Debemos admitir que todos los organismos son nada más que máquinas de Turing, acuosas, evolucionadas meramente por una sucesión de accidentes favorecidos por la naturaleza, o tenemos la libertad intelectual para volver a pensar este problema fundamental citado en Dembski 2004. La teoría de Darwin del descenso con modificación por medio de selección natural que actúa en las variaciones presenta una alternativa no teológica al diseño inteligente. De hecho, el origen de Darwin puede ser visto como una contestación premeditada al argumento del diseño. La teoría evolutiva contemporánea sigue en este tren. De hecho, Richard Dawkins, 1986, da a su libro El relojero ciego el subtítulo de que la evidencia de la evolución revela un universo sin diseño. El estudio de los orígenes biológicos está fundamentalmente incompleto, mientras que el diseño inteligente está eliminando de la discusión científica. El estudio de los orígenes biológicos está fundamentalmente incompleto, mientras que el diseño inteligente está eliminado de la discusión científica. Otra cosa es cierta: la teoría evolutiva no puede entenderse adecuadamente, separadamente del diseño inteligente como su propio contexto y contraparte. La integridad de la teorización evolutiva actual depende de dar sitio para el diseño inteligente. El propio Darwin habría estado de acuerdo con su origen de las especies. Darwin escribió: un relato justo solo puede obtenerse presentando totalmente y equilibradamente los hechos y argumentos en ambos lados de cada pregunta. Cuando llegamos a los orígenes biológicos, el diseño inteligente presenta hechos y los argumentos para un lado de esta pregunta. Pretender que no hay controversia científica rodeando el diseño inteligente
es por lo tanto en sí mismo acientífico. Fin de este ensayo sobre el diseño inteligente.